las rimas en la cabeza, la lapicera en mano y los huevos sobre la mesa. Este tonto critica porque no le interesa. Yo tengo destreza en esto y vos en que tenés destreza. Y yo pregunto si hay más desempleo y más pobreza. Cuando hablan de un progreso, ¿qué mierda es lo que progresa? Por eso no creo lo que políticos expresan. Hay dinero en sus bolsillos y no hay comida en tu mesa. Yo valoro mi vida, al menos tengo una casa. Me acuerdo de mi niñez, toboganes en la plaza. Y veo niños que no tendrán esos recuerdos, que buscan comida en la basura junto con perros y cerdos. Y decime si eso es justo, si ver eso cada día te hace sentir a gusto. Decime qué va a ser de esos chicos, porque a costa de su causa los políticos son ricos. Y no hay motivo de festejo y no hay espejo donde verse. No me puedo caer muerto porque no hay... Bueno, Mari Pupeñi Pulamien, Incheta Ervin Agua de Macampiñán, Incheta Kimel Tuchefe. Bueno, yo soy el profesor encargado de asignatura de lengua mapuche en 5 establecimientos de la comuna de Yanquihue. Hoy día se realizó un seminario acá donde se abordó la importancia que tiene en los procesos educativos el respeto hacia la diversidad. Nosotros como experiencia educativa, muy nuevo esto que se está realizando, recién hace un año comenzó y se instala este proceso acá en estos colegios. Por lo tanto, hemos ido avanzando paso a paso, recogiendo algunas experiencias educativas de otros territorios y poniéndolas en marcha. Hemos ido pedagogizando todos los conocimientos, todos aquellos saberes de nuestros antepasados y lo hemos entregado y lo hemos puesto a disposición de nuestros pichiqueches, de nuestros pichilamén, de nuestros pichihuentú. Por eso estamos aquí hoy día reunidos con diversos dirigentes, comunidades, representantes del mundo político y social para analizar de qué manera continuar ahondando y profundizando en un mejor trato hacia los niños mapuche. Eso fundamentalmente. Hola, mi nombre es Amelia Gaete Pinda, soy de Santiago, pertenezco a la Asociación Mapuche Catriguela y vinimos acá a Yanquihue a hacer una presentación sobre vulneración de infancia indígena. Bueno, la experiencia ha sido muy buena, poder entender la problemática de los niños del sur y de su entorno acerca de la interculturalidad, cómo se plantea, la visión que tienen, digamos, los profesores, la comunidad y la comunidad educativa también. Alentarlos a que sigan, hay harto trabajo por hacer, hay hartas cosas que se pueden promover siempre y cuando se pongan de acuerdo, que esa es la idea, en pos de, digamos, de la salud mental, reivindicar, digamos, los derechos de los niños indígenas y de los otros también. El seminario que estamos asumiendo en 2 días acá en esta zona de la Futehuyemapu, en razón de buscar planteamientos que vayan en beneficio de la protección a la infancia de nuestros pichiqueches, de nuestra pichimalén, de nuestros cuechequeches. Hacemos un abrazo cariñoso y fraterno a todos los medios de comunicación alternativa, que no son otra cosa más que sino una nueva herramienta por la cual nosotros damos a conocer nuestras diversas situaciones de amedrentamiento, de pisoteo de nuestra dignidad y de nuestra cultura por parte de un sistema que pretende asimilarnos y ante el cual ya llevamos enfrentados durante más de 500 años y del cual estamos seguros vamos a salir airosos, ya que nuestra cultura ha prevalecido en muchas otras ocasiones durante más de 20.000 años en nuestra historia como nación. Así es que un abrazo y un agradecimiento por todo lo que hacen en favor de preservar y de mantener y de reconstruir lo que es la cultura y la cosmovisión del pueblo nación mapuche. Así es que desde la Futehuyemapu, desde la Yanquihue, Amule Betain Huaychan, Marichihueu Peñi.